Aleluya. Puestos en pie, hermano, vamos a dar inicio al servicio esta mañana. Amén. El Señor está aquí, hermanos, en medio nuestro. Alabamos y glorificamos su santo nombre. Aleluya. Justificado por la fe. Justificados pues para con Dios tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama en todo tiempo. Aleluya. Glorioso nombre al que servimos y alabamos. Aleluya, Jesús.
En Jesucristo soy fuerte porque es la roca en la que mi vida está cimentada, está fundada. Así que vamos a dar gracias a Dios por esa verdad para nosotros los cristianos y las cristianas. Y Dios puede ser y quiere ser la roca en la que tu vida está anclada, donde quiera que estés, cualquiera que fuera tu situación. Dios puede acompañarte, ayudarte, consolarte y cambiar tus lágrimas en una hermosa sonrisa y fortalecer tu vida. Y gracias al Señor por la paz de Dios que es real. Gracias al Señor. Así que saludo a cada uno de ustedes, doy la bienvenida. Estoy feliz, agradecida esta mañana, no porque no tenga problemas, sino porque Cristo vive y porque Él vive, entonces tenemos vida, tenemos vida, tenemos vida, nuestro espíritu es eterno. Y también agradecida porque una de mis hermanas está aquí desde Venezuela visitándonos, Lula Vaca, desde Perú, perdón. Nuestras familias están mezcladas, entonces yo a veces menciono los dos países porque realmente me siento parte de estos dos, pero mi hermana Lula, mamá biológica de mi niña mayor que ustedes conocen, Kelo, pero aquí está, así que visitándonos por un periodo de tiempo y este fin de semana en casa, así que agradecida a Dios y por cada uno de ustedes, ¿verdad? Por las bendiciones de Dios y gracias por conectarte, gracias a los que están ahí en Facebook Live, que han hecho tiempo para adorar con nosotros, para darle gracias a Dios que nos regala la vida hoy y que todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de Dios como un regalo hermoso para disfrutarlo, para cuidarlo, para administrarlo, para ofrecerlo, para servir. Gracias a Dios. Vamos a orar. Dios, en esta mañana agradecidos, agradecidas a ti por la abundancia de tu amor, por tu gracia que nos envuelve y que ha puesto sus ojos en nosotros, Señor, seres humanos débiles, finitos, Señor, oh Dios, pero aquí estamos dispuestos a servirte, dispuestos a escucharte, dispuestos a adorarte, dispuestos a que tu Espíritu siga haciendo los cambios y la transformación. Aquí estamos, Señor, como lo que somos, tu iglesia, un lugar donde la gente llega a sanar, Dios, y aquí estamos acompañándonos, sanando cada día un poco más. Gracias por este tiempo precioso. Bendice a quienes están conectados, bendice a los que están aquí, bendice a los que vienen en camino, bendice a los que no pueden hoy. Bendícelos, Señor, en abundancia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como cada domingo tenemos un tiempo especial que le llamamos Children's Time, que es el tiempo de los chicos y las chicas. Esta mañana tenemos a Silvia Tyndall con nosotros. Ella es la presidenta del concilio de la iglesia, así que voy a invitar a Silvia para que pueda traernos el Children's Time esta mañana. Y lo hacemos en inglés y lo hacemos en español. Así que vamos a disfrutar, vamos a escuchar qué es lo que tiene para decirnos hoy. Good morning. Buenos días. Last Sunday we celebrated Easter. La semana pasada, el domingo pasado, celebramos el Día de Resurrección, lo que en inglés conocemos como Easter. But Easter is more than a day. La Pascua en español es más que un día. It's a season of 50 days. Es una estación que dura 50 días, desde el domingo que Jesús resucita hasta el día en que el Espíritu Santo desciende, son 50 días. In this season, we rejoice and read from the book of Acts about events that followed the resurrection. En esta temporada, nosotros nos regocijamos, pero también estudiamos, por ejemplo, el libro de los Hechos, ¿verdad? Sobre los eventos que siguieron a Easter o al domingo de resurrección de Jesús, lo que siguió después. What is this? ¿Qué es esto? Butterfly, una mariposa. butterfly. Mariposa, hermosa. Have you seen a real one yet this year? ¿Han visto una mariposa real este año? Maybe a Sí. little early. Oh, they say Good. yes. Good. Yo también, me too. Now, why do butterflies remind us of Easter? Ver una butterfly o una mariposa nos recuerda
al día de la resurrección de nuestro Señor. A butterfly starts as a caterpillar. Una mariposa empieza siendo una oruga. For a caterpillar to become what God created it to be, a butterfly, Para que una oruga se transforme, llegue a ser para lo que Dios realmente la creó, una mariposa, it must give up everything it knows tiene que renunciar, hacer muchas renuncias para que se convierta en la mariposa para la que nació realmente. It gives up crawling and eating leaves. Ella tiene que dejar de gatear, de arrastrarse, sería en español, ¿verdad? Y deja de comer hojitas. The caterpillar attaches itself to a branch and makes a cocoon that looks like something dead. La oruga se pega a un tallito, a una rama, y de allí empieza a formarse un huevo. When the butterfly comes out of the cocoon, it is beautiful and free. Cuando la oruga o gusano sale del huevo, se convierte en una hermosa mariposa, bella y libre. This reminds us of Jesus' death and resurrection. Esto nos recuerda o tiene que recordarnos a la muerte de Jesús y a la resurrección de Jesús. It reminds us that brings us new life. Esto nos recuerda que Jesús trajo a nosotros nueva vida. Of God's love that lives in each of us and wants to fill every part of our life. El amor de Dios que nos guarda, que está en cada uno de nosotros y quiere llenar cada partecita de lo que somos nosotros. Enjoy the beauty of the spring flowers, the blue sky, even the rain. Disfruta las flores que están saliendo por todas partes, que son propias de la época de primavera, el cielo azul e incluso disfruta la lluvia. And watch for the butterflies. Y observa las mariposas. Let us pray. Vamos a orar. Dear God, Querido Dios, as we learn and grow, mientras aprendemos y caminamos y crecemos, queremos recordar la vida. we want to remember the life of Jesus and the Queremos lessons he taught. Queremos recordar la vida y las enseñanzas, los mensajes que dejó. Bless our family and friends, teachers and leaders. Bendice a nuestras familias, bendice a nuestros amigos, a nuestros maestros, bendice a nuestros líderes. Bring help to those in need. Ayúdanos a llevar y ayudar a aquellos que están en necesidad. Help us to look for signs of your love to share with others. Ayúdanos a mirar las señales que tú nos envías para ayudar y bendecir a otros. Amen. Amén. Thank you, Sylvia. Gloria a Dios. Seguimos adorando a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Puestos en pie. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, oh su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aún siendo yo pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Libre
sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En la casa de nuestro Señor Jesucristo hay sitio para todos. No importa la condición, no importa tu color de piel, no importa cómo eres, si eres hombre o mujer. En la casa de Dios somos bien recibidos todos para la gracia de Dios. Aleluya. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Aleluya, gracias Jesús. Aleluya, somos hijos e hijas de Dios. Qué hermosa realidad. Y hay que cantarla y hay que afirmarla y hay que creerla y hay que abrirnos a esa gran realidad, que somos hijos e hijas de Dios. Y eso nos hace seres especiales, diferentes, no por nuestras personalidades, sino porque la gracia de Dios nos cubre. Aleluya, gracias al Señor. Hoy tenemos un hermoso pasaje del Evangelio para leer, para meditar, para proclamar. La semana pasada estuvimos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Le llamamos el Domingo de Resurrección,
Bueno, la pregunta siempre es: ¿y después qué? La Biblia registra que después que Jesús resucitó, se quedó por 40 días aquí en la tierra. Y en esos 40 días se apareció 10 veces a sus discípulos, en diferentes momentos, diferentes lugares, diferentes circunstancias, a diferentes personas. Pero eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando Silvia hoy dijo que eran 50 días, es porque después que Jesús asciende, después de 10 días, desciende el Espíritu Santo. Pero la verdad es que antes de ascender Jesús al Padre, a Dios, de regresar de donde vino, Él estuvo aquí 40 días caminando y apareciéndose a sus discípulos. Así que hay un pasaje hermoso hoy que nos convoca y que yo quiero leerlo hoy, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Y he tomado una versión totalmente diferente. Así que si algunas palabras cambian en la versión que tú estás leyendo, tranquila, es lo mismo, solo que tomé una versión porque era un poco más informal, más atractiva para la historia de hoy. Y tomé la versión nueva traducción viviente. Así que vamos a leer y ahí aparecen las pantallas, así que concéntrate en la lectura. Gracias a Dios. Dice así: más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. En otra versión dice Tiberias también, ¿verdad? Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada toda la noche. Al amanecer, Jesús se apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les pregunta Jesús: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo, a quien Jesús amaba, le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió a la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla, hasta 153 pescados grandes, y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen. Oh Dios, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Dios, aquí estamos esta mañana. Hemos leído este relato del Evangelio hermoso, con enseñanzas profundas y recordatorios que necesitamos hoy escuchar. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, para que con gozo recibamos lo que tú tienes que decirnos hoy, Señor, y nuestra vida siga siendo sanada, liberada, transformada. Habla a mi propia vida, Dios, te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Un desayuno con Jesús. ¿Cuántos quisieran tener
un desayuno con Jesús? Levanten las manos. Así se llama el título, así es el título del sermón hoy. Un desayuno con Jesús. Y en esto algo sucede. Si volvemos a leer los versículos del 3 al 6, Pedro dice, me voy a pescar. Pedro entiende que la vida tiene que continuar. Su Señor ha muerto. Ha habido por ahí apariciones a las mujeres, en primer lugar a María Magdalena, la primera aparición. Le dijo, anda y cuenta lo que has visto, anda y diles a mis hermanos que he resucitado y que voy a encontrarme con ellos en Galilea. Se había encontrado incluso con Pedro, no lo habían reconocido, pero lo cierto es que Pedro decide que la vida tiene que continuar. El maestro ya no está y la vida tiene que seguir, ¿verdad? Y quizás había que volver a hacer lo que se había hecho siempre, lo que sabían hacer ellos siempre, ¿verdad? Y entonces, ¿qué eran ellos? ¿Quiénes eran este grupito de 7 discípulos? Pescadores. Y deciden regresar, Nacho, a hacer lo que ellos sabían. Eran expertos, eran pescadores de toda su vida. Y entonces hacen eso, se lanzan al mar a pescar. Pero ¿qué ocurre? Tratan de pescar toda la noche y no pescan absolutamente nada. Eso lo dice el Evangelio. Entonces, estaban frustrados y probablemente enojados. Eso ocurre a veces a algunos seres humanos. Cuando no logramos lo que nos hemos propuesto, cuando comenzamos una tarea y no sale como la que hemos planeado, cuando somos expertos, pero aún con toda nuestra especialización y toda nuestra preparación, las cosas no resultan como lo habíamos planeado. Nos pasa como iglesia, como familia, ¿verdad? ¿O no? ¿O me pasa a mí nomás? Y entonces estos 7 discípulos están allí, haciendo lo que saben hacer, son expertos, toda su vida lo hicieron, el Señor ya no está con ellos, su maestro, y ahí están, tratando de hacerlo. Los que entienden de pesca saben que es un trabajo tedioso, ¿verdad? Y no hay nada. Así que imagínense frustrados, enojados, y Jesús se aparece a sus discípulos. Y Jesús se aparece como se aparece a nosotros en nuestra vida, cuanto más o cuando más lo necesitamos. ¿Quién dijo amén? Amén. Porque es una verdad que nosotros vivimos a diario. Jesús se aparece cuando más lo necesitamos y Jesús se aparece a sus discípulos cuando más lo necesitan. Frustrados, enojados, fastidiados, decepcionados, quizá de ellos mismos, cansados, abatidos. A veces la gente piensa, o algunos cristianos piensan que cuando estamos alegres y ahí saboreando la vida, entonces Jesús está allí. Pero miren qué hermoso pasaje del Evangelio en el de Juan. Cuando están fastidiados, cansados, malhumorados quizás, es cuando Jesús se hace presente y así se hace presente en mi vida y en la tuya. ¿Y qué hace Jesús? ¿Le reprocha su cansancio? ¿Le reprocha su frustración? ¿Le reprocha que no estén actuando como buenos cristianos, cristianos correctos, perfectos? Lo cual no es. Estoy un poco aquí usando la ironía. ¿Qué les dice? Les pide que arrojen la red nuevamente al mar. A expertos, a pescadores. Jesús era un carpintero, hijo de carpintero, sabía de madera. Pero qué interesante, hay que leer el Evangelio así detenidamente. Para esto lo leí varias versiones. Jesús les invita a echar nuevamente las redes al mar, pero en el sentido contrario, ¿verdad? ¿Qué dice el Evangelio? Que tiren la red, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Los discípulos la estaban tirando a la izquierda. Y en ese ambiente
es que Jesús les invita a que, no que se calmen. Yo a veces invito a la gente a calmarse, o la gente me invita a mí a calmarse. Jesús les invita a insistir, perseverar, mantenerse, no renunciar a la tarea, pero que hagan las cosas diferentes. Y entonces tiren las redes y ellos obedecen. ¿Y qué pasa después que obedecen? Obtienen una pesca fabulosa. Este signo de la pesca milagrosa, esta señal, ¿no será una invitación a invitarnos a nosotros a pensar que si tal vez la iglesia o los ministerios o los líderes o los cristianos en general, en vez de tratar de hacer las cosas, de tirar la red como ellos creen, como sus creencias, su forma, su aprendizaje traído a veces de toda la historia de su vida, lo están haciendo y a veces no hay resultados? ¿No será que tal vez realmente lo que necesitamos es escuchar otra vez a Jesús y obedecerle? ¿Para qué lado Él nos está llevando y nos está indicando qué significa ser iglesia, qué significa ser líder, qué significa ser pueblo de Dios en este mundo, ahora, en este siglo XXI? Y este discípulo Juan, a quien él mismo, porque él es el autor, él mismo se describe a sí mismo como ¿quién? Otra vez el Evangelio. Él se describe como el discípulo que Jesús tanto quería. Por eso en la Santa Cena, cuando se ve esa imagen, que por supuesto no es de la original, pero se pone a un discípulo como descansando en el hombro de Jesús, es Juan. Este discípulo tierno, amado de Jesús, ¿verdad? Y es allí, en medio de esta pesca milagrosa, que Juan reconoce a Jesús, reconoce quién era y se atreve a decir quién era. Y es Juan que le dice a Pedro, Pedro, es el Señor. Y este tipo de textos, hermanos, nos permite como discusiones creativas. Hay algo que se llama en teología, la teología de la sospecha, que cuando el texto no te da mayores herramientas, tú puedes sospechar también, ¿verdad? Tenemos una mente, un cerebro que nos permite pensar y quizá pudo ser esto y quizá pudo ser esto, tal vez, ¿por qué no? ¿Verdad? Manteniendo siempre, por supuesto, la palabra allí, pero nos permite. Entonces, este texto nos permite algunas discusiones creativas, por lo que acabo de hablar incluso, que a veces tenemos que revisar para qué lado estamos echando la red, qué estamos haciendo. Mucha gente quiere cambios en su vida, quiere cambios en el mundo, quiere cambios en la iglesia, quiere cambios en la vida de sus hijos, quiere cambios, pero no hacemos nada para provocar esos cambios, para que esos cambios ocurran. Y cuando nos invitan a hacer cambios, no, resistimos, porque le estamos pidiendo mucho. Porque no, déjame así como estoy, como estoy, como conozco y como entiendo la vida, estoy bien. Yo este fin de semana con mi hermana en casa hablábamos un poco de las creencias de papi y de mami, ¿no? Porque somos hermanas y tenemos creencias que Elena escuchó, que Lula escuchó, que hermanos de mis hermanas y yo hemos escuchado. Y algunas de esas creencias han cambiado ahora en nosotros. Porque los tiempos cambiaron y porque hay algunas creencias que hemos revisado y que entendemos que nuestra salvación depende de Jesús, por ejemplo, no de lo que hagamos. Lo que hacemos son el fruto de nuestra fe, ¿verdad? Son las obras de nuestra fe, las salvaciones de Cristo Jesús. Así que tal vez necesitamos realmente seguir y obedecer a Jesús. Aleluya. Ahora, algo interesante también en este pasaje, quizá tú has notado ya, es que Jesús usa lo que la gente tiene, pareciera ser, porque se repite desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Están frustrados, están enojados, pero Jesús ve una red y le dice, tiren la red. Cuando las bodas de Caná, que es el primer milagro que Jesús hace, el primer milagro que Jesús hace públicamente,
después de ser bautizado, ir al desierto, es en unas bodas. Así que si te vas a casar, invita a Jesús a tu boda, porque van a ocurrir milagros. El vino se acaba. ¿Y qué hace Jesús? Malabares y aparece vino. No, él dice, ¿dónde están las tinajas? Ok, llenen esas tinajas con agua. Pónganles agua. ¿Y qué pasa con esas tinajas? Ante la presencia, la bendición, la obra milagrosa de Jesús, esas tinajas, esa agua se convierte en vino y esas tinajas están repletas, llenas de vino. Convierte el agua en vino. Pero toma las tinajas y toma lo que la gente tenía, pongan agua y con esa agua yo voy a trabajar. Cuando Jesús le dice a Moisés, Moisés lo está llamando a una tarea gigantesca, de mucha responsabilidad. Y Moisés no quiso, se resistió, dijo, tengo un problema, soy tartamudo. Y cuando Jesús me llamó, cuando Jesús me da tarea grande, lo primero que yo hago más o menos es lo que Moisés hace. Señor, perdóname, pero ¿estás seguro? Señor, hay tanta gente capacitada, tanta gente, pero siempre digo, mejor que yo en la iglesia, en este mundo. Pero Dios le dice a Moisés le dice, no puedo. Y la imposibilidad era real, era física. Tenía problemas para hablar. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Ok, Moisés, está bien, entiendo. No, ¿qué le dice? Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés dice, una vara. Moisés se había convertido en un pastor de ovejas. Ahí lo encuentra el Señor, ¿no? Pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. ¿Y qué le dice? ¿Qué tienes, Moisés? Y Moisés le dice, una vara. Y con esa vara de Moisés, Dios hace los grandes milagros en Israel, para Israel, en el camino, en la tarea de liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. No solamente eso, no solamente que Dios usa lo que tenemos, sino que Dios todo lo hace en abundancia. ¿Qué pasó con las tinajas de agua? Hubo vino por pocotones, repletos, hasta el tope. Esas tinajas estaban llenas de vino. ¿Qué pasó cuando Jesús alimentó a las 5,000 personas? ¿Qué usó? 5 panes y 2 peces. Multiplicó los panes y los peces. Y cuando todo el mundo se había saciado, cuando había dado de comer a 5,000 personas, ¿qué ocurrió? Quedaron 12 cestos, canastas, totalmente llenos de pan y de peces. Todo lo que Dios hace, lo hace en abundancia. Y en este pasaje, ¿qué nos dice? Que las redes, cuando dice echen las redes, hay que escuchar a Jesús. Para el lado derecho. Y lo hicieron como Jesús les indicó. Dice el Evangelio que las redes estaban repletas de peces. Y dice grandes. De esos que me encantan a mí, todos completitos con cabeza y cola y los como sabrosamente. ¿Será por eso que hay que acudir también a una de las cartas del apóstol Pablo en Efesios 3:20 que dice, al que puede hacer muchísimo más, todo lo que le pedimos, todo lo que podemos imaginar o todo lo que le podemos pedir? Al que puede hacer mucho más de lo que le pedimos. ¿Sí? Piensa en eso. Cuando tú le pides al Señor, el Señor te va a dar mucho más. Efesios 3:20. Y en esa situación es cuando los discípulos reconocen a Jesús. Reconocen a Jesús. Ahí se van dando cuenta, ¿verdad? La imagen es bien interesante, porque como que lo reconocen, como que no lo reconocen, como que no se atreven a preguntar. Algunos sabían que era el Señor, unos se quedan en el bote, otros se acercan más, pero obedecen. Es el primer momento que Jesús les pregunta. Después no les reprocha, les da una tarea. Ellos obedecen tal cual Jesús les da la tarea. Es cuando las
redes están repletas. Y es entonces cuando los discípulos se acercan a preguntar con recelo si es efectivamente el mismo Jesús. El Jesús que fue muerto, crucificado, muerto, sepultado, y que están diciendo algunos discípulos que ha resucitado, pero que está allí presente con ellos, tal como lo había hecho muchísimas veces en los años en que había caminado con ellos, que eran 3 años, de la misma forma que lo había hecho con sus discípulos durante la vida terrenal. Y algunos se quedan, están allí, pero algo sucede con uno de los discípulos y ya lo habrán notado. Todos están ahí como que sí, como que no, como que asustados, preocupados, será, no será, sí será, pero ¿cómo le pregunto? No Pedro. Pedro inmediatamente, él no quiere esperar, él quiere estar cerca de su Señor. Es el Señor, y me encanta cuando Max Lucado, un escritor cristiano, ponlo ahí en Google, Max Lucado y sus libros, y vas a encontrar unos libros maravillosos. Dice esto de Pedro, de este momento de Pedro. Lo voy a leer para que suene tal cual lo dice este escritor. Pedro se tira al agua cual pez, nada hacia la orilla, sale del mar mojado y tiritando. ¿Se pueden creer la imagen? Y se para delante del amigo al que había traicionado. Por una vez en su vida, Pedro, el extrovertido, se queda callado. ¿Qué podía decir? Imagínense ustedes, se han sido traicionados por un amigo o una amiga, o ustedes han traicionado a un amigo, a una amiga, a alguien que aman o a alguien que les ama. Y de repente él o ella, esta persona, se aparece delante de ustedes. ¿Qué significará eso? Y con su actitud, no tanto con las palabras, porque a veces las palabras salen sobrando, porque a veces hablamos mucho y hacemos muy poco, porque a veces somos buenos, muy buenos para la palabra, pero realmente no honramos nuestra palabra ni nosotros mismos. Pero con su actitud, su comportamiento, le dice, aquí estoy. Sigamos siendo amigos. Hay que perdonarnos y seguir adelante, seguir avanzando. El Señor le pudo reprochar a Pedro, pero ¿qué hace? Le invita a tomar desayuno con él. He tenido la experiencia de tomar desayuno a orillas del mar, de donde soy, de donde vengo. Pescado fresco, cafecito. Y es una maravilla esa experiencia cada vez que la traigo. Fue algunos años atrás. Y puedo imaginarme a Jesús con Pedro. Tratándose como amigos otra vez. Y decidiendo seguir adelante. Y son afirmados para continuar. Entonces Jesús, cuando los invita a la mesa, dice el Evangelio en el versículo 13, tomó el pan y les dio de él, lo mismo que el pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestara a sus discípulos. Desayunan con el hombre que ahora, en ese momento, en la mesa, todos ya reconocen que era Jesús. Y en esta comida, en este tiempo de compartir la mesa, recibirán una nueva comisión de parte del Señor. Allí se les recuerda quiénes son y para qué fueron llamados originalmente.
Cuando ellos están frustrados, enojados, confundidos, lo primero que hacen ante la imposibilidad de volver a caminar y a estar con su maestro, ellos deciden regresar a lo que venían haciendo, a lo que habían hecho, a lo que conocían. Pero aquí está nuevamente Jesús buscándoles, invitándoles, atrayéndoles, convocándoles para que regresen al llamado, a la misión que originalmente Jesús les había dado. ¿Y cuál era esa misión original? Les voy a hacer pescadores. Ustedes van a ser los instrumentos a través de los cuales van a evangelizar el mundo entero y otros van a escuchar y a conocer la buena nueva, la buena noticia de la salvación en Cristo Jesús. Y esto va a llegar hasta el año 2021 a Comunidad de Gracia, Marvin, United Methodist Church. Y aquí estamos. Esos discípulos estaban cansados, no hay que olvidar esto nunca, porque hay que reconocer la emoción. Hay que reconocer cuando no estamos bien. Cansados, hambrientos y frustrados. Sus discípulos estaban descorazonados y necesitaban una buena dosis de ánimo. Entonces, en esa situación, Jesús va donde ellos, les revela su presencia. ¿Y qué les dice? Amigos, vengan a tomar desayuno. ¿Qué harías tú, María? Corres. Amigos, vengan a tomar desayuno. Un desayuno con Jesús. Qué hermoso. Y esa es la invitación. ¿Qué tal invitación? ¿Te imaginas? Yo me imagino a los discípulos saboreando el desayuno que Jesús les había preparado. Otra vez Jesús sirviéndoles. ¿Nos recuerda el servicio? ¿Qué hizo Jesús antes de su muerte por sus discípulos? Le lavó los pies. Eso es lo que tiene que caracterizar al cristiano, a la cristiana. Estamos creciendo, estamos siendo transformados, estamos en proceso, pero hay algo que nos tiene que caracterizar y es el servicio. Jesús antes, unas horas antes de ser arrestado, le lava los pies a sus discípulos haciendo la tarea, el servicio que hacían los esclavos en el último peldaño, los intocables. Y ahora está nuevamente sirviéndoles cafecito, pescado asado, sirviéndoles, dispuesto a servirles. Es un encuentro informal con su Maestro, Señor y Dios. Qué hermosa escena, imagen, retrato de una de las apariciones de Jesús, la que nos da el evangelista Juan en el capítulo 21. En el libro de los Hechos, que Silvia mencionó, que estamos en una época de leer el libro de los Hechos, te invito a leer el libro de los Hechos, porque ahí empieza todo el trabajo de la iglesia y el Espíritu Santo actuando y trabajando. Pero lo cierto es que en el libro de los Hechos, Pedro se presenta como testigo de la resurrección con una afirmación en Hechos 10:41. Mira lo que dice Hechos 10:41. Y esta es una afirmación categórica que el apóstol Pedro dice acerca de su encuentro con el Jesús resucitado. Dice, hemos como prueba de que Jesús realmente resucitó, porque en Hechos ya Jesús no está físicamente hablando. Dice, hemos comido y bebido con Él después de la resurrección. Esa es una de las afirmaciones categóricas. Y este Pedro ha sido ya en este momento capaz de vencer todos sus miedos, superar la cobardía de haber negado a Jesús, quien no le encara su pecado. Ese es el Dios en quien creemos nosotros, los Metodistas Unidos. No es un Dios, y creo que todos los cristianos, ¿no? Todos los cristianos en el mundo. Dios no le encara su pecado, su falta a Pedro, sino todo lo contrario. Pedro es elegido para
una misión muy importante. Porque más adelante vemos a este Pedro predicando, cuando el Espíritu Santo desciende predicando. ¿Y cuántos se convirtieron a causa de su predicación? La Biblia habla de miles que se convirtieron. Y Pedro es elegido para este ministerio de ser apóstol, de ser predicador, juntamente con los demás discípulos. Y más adelante trabaja con Pablo, inclusive. Y Pedro, querida iglesia y personas que están ahí que nos escuchan, no fue elegido por sus características personales o de personalidad o individuales, o por su fidelidad a toda prueba. Nosotros fallamos. Yo siempre le digo a la iglesia, incluso como pastora, no por sus cualidades ni por su fidelidad a toda prueba, sino porque Jesús, en su libre decisión y por su gracia, ve que Pedro es capaz, puede, que Dios lo ha equipado, que Dios lo ha preparado y que juntamente con otros, Pedro va a estar allí trabajando, predicando, poniéndose al frente muchas veces como líder. Y en esa parte me identifico con Pedro, porque muchas veces le he dicho a Dios, de los 7 hijos de la familia, pudo ser cualquiera, ¿por qué yo? Y escucho en mi corazón y en mi mente que la gracia del Señor, que se fijó en mí, y me dio esta tarea tan hermosa, de mucha responsabilidad, pero que tengo un liderazgo y una iglesia preciosa y un esposo precioso y una comunidad de amigos y amigas que me acompaña y me sostiene para sacarla adelante. Y aquí estamos trabajando como comunidad, como equipo siempre. Pedro no es repudiado. Pedro después rezarse toda su falta y así como lo negó 3 veces al Señor, cuando el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? Por 3 veces le dice, sí, Señor. Es más, le dice, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Y recibe la comisión, apacienta mis ovejas. Y vemos a ese Pedro fiel, sirviendo al punto de dar su vida. Y cuando lo iban a crucificar, él dijo, quiero que me crucifiquen con la cabeza hacia abajo, porque no soy digno de morir como mi Señor. Hermanos y hermanas, hoy podemos también tener una experiencia personal con este Jesucristo resucitado. Hoy podemos tener un encuentro con Cristo resucitado. Cristo está presente, el Cristo resucitado está presente hoy en esta iglesia que predica, en esta iglesia que adora, en esta iglesia que sirve. Está presente cuando trabajamos afuera, en nuestro condado, en nuestra ciudad, en nuestro mundo, para que otros también puedan vivir con dignidad y con justicia. Por eso trabajamos con el Congreso Latino, con otras organizaciones, y mañana lunes tendremos una reunión donde celebraremos los logros que como comunidad hemos conquistado por nuestro trabajo. Muchos de los beneficios que muchos de ustedes incluso hoy son beneficiados o beneficiarios, se dice, ¿verdad? Es gracias a ese trabajo comunitario que se ha hecho, como por ejemplo lo de la visa U. Y mañana tendremos una reunión y comenzaremos otra vez a tener reuniones para escuchar a nuestra comunidad del condado de Forsyth, para escuchar cuáles son los problemas y entonces tomar esos problemas y ver con cuáles podemos trabajar. No importa a qué iglesia participemos, no importa incluso si participamos en una iglesia o no. Es trabajar para que el reino de Dios, un reino de amor, de justicia, de respeto al ser humano, pueda seguir siendo construido. Y mañana tendremos una reunión a las 7 de la noche por Zoom. Vamos a mandar el ID para que puedan participar. Y así,
Un Cristo resucitado que se hace presente en esta ofrenda de Honduras, que estamos enviando a Honduras. Ahí es. Cuando la familia González, que no está viniendo, llama al pastor Oscar y le dice, no estamos yendo, pero aquí está, hemos recogido la ofrenda. Y ahí está la ofrenda. No están aquí en las bancas, pero están trabajando. Mi hermana me dijo, están allí sirviendo. Cuando alguien viene y deja un sobre allí anónimo con $40 y pone Honduras, quizás no pudo tener el container, quizás no pudo tener acceso, pero ahí está el sobre, sirviendo y haciendo que niños y niñas de Honduras puedan ser bendecidos y vayan a la escuela como tus hijos lo van y están siendo beneficiados. Ahí es cuando el Cristo resucitado se hace presente, en la Santa Cena que participamos, en el actuar de nosotros como comunidad, amándonos, perdonándonos, ayudándonos, acompañándonos. El Cristo resucitado se hace presente. Así que un desayuno con Jesús que valió la pena para estos 7 discípulos. Te invito entonces a que este Cristo resucitado sea invitado a tu vida y llegue a ser el Señor, el Dios de tu vida. Vamos a orar. Dios, en esta mañana, gracias por este pasaje del Evangelio, esta hermosa escena en que tú te apareces por tercera vez a tus discípulos, Señor, y es una escena tan hermosa para los que amamos el mar y el pescado y el pan, pero sobre todo, Dios, el contenido de todo tu actuar, de tu misericordia, tu gracia, tu presencia, tu amor en acción en ese momento. Pudo ser en la montaña, pudo ser en el desierto, pero Señor, cuando podemos fijarnos en tu amor actuando, Dios, y bendiciendo y llamando a estos discípulos, es donde todos podemos identificarnos y todos podemos encontrarnos contigo, Señor. En esta mañana bendice a aquel que escuchó tu palabra. Y si no ha tenido un encuentro personal con el Cristo resucitado, o alguien aquí en la iglesia presente todavía no lo ha hecho, este es el momento. Te invito a que repitas esta oración. Oh Jesús, tú resucitaste y te revelaste a tus discípulos. En esta mañana yo he escuchado este mensaje y quiero que tú me encuentres, quiero tener un encuentro contigo. Quiero que te reveles a mi vida. Abro en este momento mi mente y mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Dios, ayúdame, te necesito para poder seguir disfrutando la vida y aprender a servirte. Y así, Dios, caminar como un discípulo, una discípula tuya en este mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias al Señor por este tiempo. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. El Señor les dé de su paz. Gracias por conectarte. Viene una alabanza y ahí terminamos esta primera parte. Gracias al Señor. Gloria a Dios. Puestos en pie, hermanos, vamos a adorar al Señor con una alabanza más. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Te alabamos, Jesús. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamo.
hasta el final. Hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiada al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré. Aleluya. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tú